Hola, gracias por pasar a saludarnos. Hoy tocan cositas paranormales. Y hoy, chiquitos, vamos a hablar sobre la aparición de la Dama de Blanco alrededor del mundo, en diferentes contextos y culturas. Acompáñanos. En este primer relato, planteamos una posible variante que proponemos aquí sobre el origen de La Llorona. No como algo espectral, sino más como una costumbre. Vamos para allá. Hoy queremos comenzar estas conversaciones con la siguiente historia. La Llorona judía. Resulta que hace muchos años, por allá de los 1080, 1100 antes de Cristo, en el tiempo de los jueces del pueblo de Israel, existió un hombre que se llamaba Jefté. Sus hermanos lo expulsaron porque era hijo de una prostituta. El caso es que pasó el tiempo y pues el pueblo de Israel se mete en asuntos con los amonitas, que era otro pueblo vecino, y estos señores se fueron a buscar a Jefté y le pidieron que los guiara en la guerra. La condición que este hombre les puso fue que pues él quería mantenerse en esa posición, incluso después de haber dado el servicio, porque pues él les decía, oye, me corriste y todo, y ahora que tienes problemas vienes y me buscas para que sea yo el que dé la cara. Y pues les puso esta condición y resulta que pues ya los gobernantes, los ancianos dijeron que sí, dijeron si ganamos y todo, tú te quedas como juez sobre todo el pueblo. Y por lo que hizo Jefté fue que juntó un ejército y justo antes de salir al enfrentamiento hizo una promesa al Dios de Israel, diciéndole, si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que me saliera al encuentro a recibirme en las puertas de mi casa cuando yo volviere de los amonitas en paz y victorioso, será de Jehová y le ofreceré en fuego como holocausto. Hay otras versiones que dicen, será del Señor y lo ofreceré como sacrificio. Y pues bueno, así quedó el trato, hizo lo que tenía que hacer, gana la batalla y al regresar victorioso, cuando va entrando a su tierra, resulta que sale a recibirle con danzas y con panderetas su única hija. Él no tenía más hijos. La única hija de él salió muy contenta a recibir a su padre y venía festejándole la victoria. Y Jefté al verla rompió sus vestiduras. Esto en aquellos tiempos era una señal de mucho dolor y le hizo saber a su hija que pues él había hecho una promesa y cuánto dolor le estaba produciendo el hecho de que fuera ella con la que tendría que pagar el trato. Las palabras de Jefté para su hija fueron, he dado mi palabra y no podré retractarme. A lo que pues esta joven le dijo, mira padre, si has dado tu palabra, haz conmigo como has dicho. Solamente déjame ir por 2 meses a los montes para llorar mi virginidad. Así fue. Ella fue, tomó algunas de las otras doncellas, de sus amigas, y se fueron por los montes a llorar por los hijos que nunca tendría. Al pasar los 2 meses, regresó y pues se hizo con ella como su papá había prometido. ¿Les suena esto, chiquitos? Es interesante analizarlo porque es un contexto totalmente diferente. Nosotros tenemos un rastro en esta historia del espectro de la Llorona. Una mujer que vaga llorando por sus hijos. E incluso esto es muy curioso porque se hizo una costumbre en Israel y cada año, durante 4 días, todas las muchachas solteras salían a los montes a endechar. Cuando se dice endechar es que se llora con mucha tristeza, con dolor, se grita, se gime y esto se hace recordando año con año a la hija de Jefté y los hijos que nunca tuvo. Curioso, ¿no? Y ahora, aunque conocemos que la Llorona como tal es un espectro mucho del folclore prehispánico, del folclore latinoamericano, sí nos llamó la atención y quisimos presentarles esta historia de la hija de Jefté, más que nada por las raíces y por lo curioso que resulta que se llora también y se endecha por los hijos. Nosotros no sabemos y no podemos asegurar que de aquí surja, pero puede haber un rastro de ello y pues no sabemos si a la fecha se aparecerá por ahí, para allá del lado oriente. Y bueno, chiquitos, la siguiente historia nos las hizo llegar un chiquito que nos comparte este relato que nos habla de Tomás, su abuelo. Y pues nos situamos por allá de los años 50 y resulta que Tomás se dedicaba al campo, más concretamente a la cosecha de algodón, y para esto se tenía que ir pues muy de madrugada a laborar, pero este día en particular él se va un poquito más temprano de lo usual
porque amenazaba una lluvia fuerte y había que ponerle mayor protección a las ramitas para que no se dañaran y todo esto. El caso es que por ahí de las 3 de la mañana Tomás ya estaba labrando la tierra, pero curiosamente pasaron las horas. Llegó la tarde, pasó la noche y Tomás no regresó a casa. Su esposa, ya preocupada, pues fue a buscarlo a la labor, no lo halló, se fue corriendo a buscarlo a casa de los suegros, tal vez se le hizo tarde jugando dominó, que era una costumbre del pueblo, o echando una cervecita con los cuñados, pero no estaba. Y así, la mujer dio la vuelta al rancho completo y no lo halló por ningún lado. Los siguientes 2 días no se supo absolutamente nada de Tomás, a pesar de las búsquedas que se organizaron por los amigos, los familiares, sus hermanos, y no había rastro. Pero el tercer día, al fin recibió la familia noticias. Resulta que en un rancho que estaba como a unas 2 horas de distancia, encontraron a Tomás totalmente fuera de sí. Lo hallaron con la mirada perdida, la ropa desgarrada y repitiendo solamente voy, voy. El caso es que bueno, lo llevan de regreso a su casa y ya, ella pues dijo, bueno, ya lo tengo aquí, por lo menos ya sé que aquí está, mañana lo llevo con el doctor. Y pues no, se le salió y ya empezó a vagar. Dicen que durante un tiempo él vagaba por todas las labores de los ranchos vecinos. El cuerpo de Tomás cada vez se iba deteriorando más y más. Sus ojos parecían que estaban nublados, como si él estuviera viviendo en otra realidad. Lo que se contaba en el pueblo es que a Tomás lo agarró la novia. Y es que existe una leyenda que hacía muchos años en ese lugar habían desvivido a una chica, un pretendiente al que ella nunca le hizo caso y pues que no quería que se casara con otro chico. El caso es que bueno, un día antes de la boda, este pretendiente la buscó y pues de un disparo la desvivió. Entonces la familia pues la enterró a esta chica con su vestido de novia. Y desde entonces se dice que esta mujer vaga por las labores gritando y llorando, hablándole a los hombres, atrayéndolos con su aparente belleza y su larga cabellera negra. Pero dicen que si te le acercas y le ves el rostro, roba tu alma. Y al parecer eso es lo que le pasó a Tomás. La gente del rancho decía que la novia lo hizo loco. Y así pasaron varios meses, hasta que por fin la esposa encontró una mujer que se ofreció a ayudarle y le dijo que le podía curar el espanto. Y después de varios días con limpias, tés y rezos, una mañana despierta la señora y resulta que Tomás estaba en su cama, despertó, se dio un baño y la apresuraba que le diera de almorzar porque se tenía que ir a labrar la tierra. Recordemos que para esto ya habían pasado más de 6 meses, chiquitos, ya habían incluso cosechado, pero al parecer Tomás perdió completamente la noción del tiempo. Nos comenta su nieto que su abuelo jamás pudo recordar lo que sucedió durante ese periodo. Esta situación, chiquitos, me recordó un espectro conocido como la sayona en el folclore venezolano, y por regiones del sur de México le llaman la matlacigua o la bandolera. Estos son descritos como una hermosa mujer vestida de blanco, con una tez blanca como si fuera neblina y un pelo tan negro y largo como las alas de un cuervo, que se les aparece a los hombres que andan solos en la noche en las rancherías o en las zonas rurales. Los atrae con su belleza y al momento de tenerles frente a frente, se dice que la sayona lanza un alarido que paraliza a sus víctimas, mismas que son desvividos en el momento por el horror de ver la forma que adopta el rostro, o bien algunos huyen despavoridos, cayendo después de un tiempo en un estado de estupor, es decir, dejan de reaccionar y pierden el sentido completamente. Muy parecido a lo que le pasó a Tomás. ¿Cómo ven, chiquitos? Otros espectros que son conocidos como las banshees. Se dice que son espíritus femeninos que, de acuerdo a la leyenda, aparecen a una persona para, con sus gritos y sus llantos, anunciar la muerte de algún pariente. Cuando tú escuchas esos alaridos cerquita, quiere decir que la banshee está lejos, entonces la advertencia no es para ti. Sin embargo, si tú lo escuchas lejos, quiere decir que la advertencia del banshee es para ti. Resulta curioso, chiquitos, porque las banshees no se dice que sean espectros realmente maléficos.
Pero en fin, en Irlanda se han reportado múltiples avistamientos con este tipo de espíritus y no se dice que sea solamente un espectro, como se dice de la Llorona o de la novia, sino es más bien un grupo de espectros que se encargaban de cuidar. En Irlanda se hacían como unos pequeños como lomitas y ahí se ponían a diferentes cuerpos y así era como se hacían los entierros en aquel tiempo. Se dice que estos espectros, los banshees, eran los cuidadores, cuidaban a los muertos. Así como los banshees en Irlanda, tenemos por el lado de Japón a los famosos yurei. Son espectros que rondan por los montes, por las calles, por los lugares solitarios regularmente por las noches. Usualmente se caracterizan por ser con sus largas cabelleras, no se le ven los pies y con un kimono blanco. Son los espíritus de personas que fallecieron en situaciones trágicas y que por alguna razón no se les pudo dar una sepultura adecuada. La diferencia aquí es que los yurei no emiten sonido, solamente abren la boca como si quisieran emitir un grito. Son múltiples las leyendas que rondan siempre la aparición de una mujer vestida de blanco, regularmente por las noches vagando por lugares solitarios. Este tipo de apariciones no son apariciones que sean extrañas o ajenas a los folclores que yo creo que en toda Latinoamérica hemos conocido. Sin embargo, es muy curioso ver cómo hay algunos puntos que se juntan en todo el mundo. Entonces, si contextualizamos esto, no sé si han pensado ustedes que de pronto pueda ser un mismo origen que haya derivado en diferentes cosas y pues cada quien lo interpretó como a su manera. Sin embargo, todo tenga una misma raíz. No lo sé, chiquitos, esto es muy curioso. Les queríamos presentar estos pequeños datos rápidamente, solamente para introducir un poquito el tema y ver ustedes qué opinan. ¿Alguna vez han visto ustedes algún tipo de espectro de esta índole? Queríamos traer esto a la mesa porque en los últimos días, ustedes saben que recientemente, ahorita el día de hoy que estamos grabando esto es 23 de junio, acabamos de pasar por el ciclón Alberto que dejó estragos por todas partes. Varios chiquitos nos hicieron llegar que habían estado escuchando, sobre todo para la zona de la Huasteca, de aquí en Nuevo León, en la parte de Santa Catarina, que habían estado escuchando como gritos, como alaridos. En la noche, ya entradas las horas de la madrugada, escuchaban como lamentos, como gritos de mujer y este tipo de cosas. Entonces nos llamó la atención y quisimos compartir con ustedes estas breves historias y preguntarles si ustedes han escuchado en las madrugadas algún tipo de lamento que no tenga un sentido, que parezca que no tenga un origen. Lo que sí recuerden, si lo escuchan cerquita, no se preocupen, pero si lo escuchan lejos, enciérrese bien, no vaya a ser el diablo, como decía mi abuelita. Y bueno, si llegaste hasta aquí te agradecemos. Si conoces a alguien que le pueda gustar este contenido, compártelo. Recuerda también seguirnos en todas nuestras redes, nos encuentras en todas partes como Conversaciones Chiquitas. Déjanos tu comentario y si tienes alguna historia, mándanosla a conversacioneschiquitas@gmail.com. Y sin más, de nuevo, gracias por pasar a saludarnos. Esto es Conversaciones Chiquitas, de todo en un ratito.